Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. An urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Loaiza tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos y bienvenidas a Nunca fuiste al cine. Ya se prendió la lucecita. Juanico tiene que con los controles de repente prender la luz. Bueno, claro, Rodi está haciendo una serie de gestos estrambólicos representando a Juaneco. ¿Cómo están? Bueno, se está operando Juaneco. Hola, Juaneco. Tenemos la suerte de tener a Santi Can. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches si lo están escuchando en diferido. Buenos días, China. Muy bien. Del otro lado de la mesa, Rodrigo Ferreiro, ¿cómo va, Ro? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, todo bien, por suerte. Y al lado de Ro, recién llegada del recital de Fito Páez. Literal, en este momento. Estuvo buenísimo. ¿Estuvo muy bueno? Me encantó. Muy bien, ¿ya lo habías visto a Fito en vivo alguna vez? Nunca lo había visto en vivo y eso mira. me sorprendió. Bueno, muy bien. Sorprende Fito en vivo, porque incluso gente que no lo escucha tanto disfruta mucho. Sobre todo el si no lo escuchás hablar en entrevistas, lo podés disfrutar mucho en vivo. A mí me gusta mucho Fito, me gusta verlo en vivo. Cuando dejé de escucharlo hablar en entrevistas, dije, qué gran personaje de la historia de la música. Hay que escucharlo solo cantar. Exacto. Muy bien, y tocar. Bueno, programa 148 de Nunca fuiste al cine. ¿Quieren escuchar un dato curioso? Por favor. Vieron que nosotros solemos decir de qué van las líneas de colectivo en relación a los programas. Sí, es Bueno, verdad. hoy hice la tarea y busqué la línea 148. ¿Existe? Existe. No jodas. Y un dato curioso es que volvió a funcionar este mes. Ah, está bien. Estamos patrocinados por la línea. Exacto. Auspicia este momento la patronal que hace lockout en la semana. El 148 conecta Constitución con Florencio Varela, Quilmes y Solano. Y el Nuevo Halcón, que era la empresa que tenía el 148, quebró tras no poder pagar salarios, tras reducir. No sé si les suena que no pasan los bondis, Sí. no pasan tanto los colectivos. Bueno, al 148 también le sucedió porque tuvo que reducir el servicio de 170 unidades diarias a solamente 30. ¿Pero 30 cuánto es? Bueno. Una por hora, menos. ¿Cuánto vas a tardar ni al laburo? 5 horas, no joda, loco. La gente que vive en Córdoba y tiene que tomarse el colectivo para ir a las sierras. Etcétera. Bueno, entonces, tras el quiebre de la empresa, medio que el gobierno nacional dijo, bueno, ¿quién quiere comprar la línea 148? ¿Vos, Santi, querías? Sí, pero no me avisaron a tiempo. Llegaste tarde, porque fue absorbida por Misión Buenos Aires, la línea 148. Que es de Medio Dante Gebel, dicen ahora. No, ¿de quién es? No sé quién es, pensé no que sé, venía tal como- vez es de unos evangelistas, puede ser, Capaz podría la ser. plata que está faltando en el Inca está yendo derivada a los colectivos. Puede ser, pero bueno, lo bueno es que la gente que se tomaba el 148 allá por Florencio Varela, por Quilmes, por Solano, pueden volver a tomar la línea. Bueno, esto fue informando sobre colectivos y cine. Ahora volvemos con un poquito más de Nunca fuiste al cine. Hola, ¿te gustó? Lindo, ¿no? Está un poco saturado de medios, pero igual anda bien, ¿no? ¿Te gustó? Lindo. Bueno, esto es lo mínimo que te va a pasar. Te van a pasar una serie de cosas medias raras. Vos cuidate, portate bien, no hagas cosas raras, porque yo soy medio experto en torturar a la gente. ¿Sabías? Sí, soy de Escorpio. Bueno. Chao, lindo. Chao, como mínimo. Nunca fuiste al cine también se ve. Búscanos en YouTube y ponele cara a los mejores momentos del programa.
Bueno, y Ro esta semana dijo, yo voy a hablar y voy a hacer una columna sobre películas irlandesas, ¿puede ser? ¿Sobre Irlanda? Sí, medio como voy a hablar de lo que se me canta. Bueno, muy bien. No sé si columna, es una columna, bueno, va a estar todos los meses, porque quiero Irlanda, me gusta Irlanda, pero no hay tanto para hacer una columna todos los meses de películas irlandesas. Bueno, podemos llamar el especial de Ro sobre Irlanda. Claro, en realidad no es específicamente películas irlandesas, porque algunas de ellas, de hecho, no son irlandesas. Uh-huh. Pero sí películas que tienen que ver con el conflicto de Irlanda. ¿Por qué lo pensé? Entre otras cosas porque hay dos fechas muy próximas que ya pasaron, que nos interpelan de algún modo aquí en Argentina, que son las Pascuas, porque es un país mayoritariamente católico, Uh-huh. más allá de los devenires actuales del presidente de la República. Uh-huh. Y también fueron las Pascuas judías, de hecho. Sí. Y por otro lado, bueno, también Malvinas, con el imperialismo inglés ahí haciendo de las suyas. Y el imperialismo inglés y Pascuas tienen mucho que ver en el conflicto irlandés. Voy a hacer una introducción muy rápida porque esto es un programa de cine y no de política irlandesa o británica, para que se entienda un poco el contexto, ¿sí? Irlanda es una isla que está al norte de Europa, como todos y todas deben saber. Es una isla que está dividida en dos países, básicamente. Hay más tecnicismos, pero no me voy a meter en eso. Son dos países que conforman la isla de Irlanda, que está separado de la isla de la Gran Bretaña por Uh-huh. el mar de Irlanda. Esos dos países son Irlanda del Norte, al norte de Irlanda, y abajo la República de Irlanda. Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido, junto Uh-huh. con Escocia, Gales e Inglaterra. Y por otro lado, República de Irlanda forma parte de la Comunidad Europea. Antes el Reino Unido también formaba parte de la Comunidad Europea, pero ahora ya no, por el Brexit, que eso trajo algunos problemas ahí en la frontera que separa Irlanda, la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ahora bien, la historia de Irlanda es una historia muy extensa, con muchos conflictos, con Inglaterra como protagonista, porque como todo imperio tuvo intereses en la isla de Irlanda, y también tiene intereses ahora, porque todo lo que es Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast, está dominada por los ingleses y está dominada por, además, el protestantismo, que es una religión que es hegemónica en Irlanda del Norte, aunque no es la única, porque también hay católicos, aunque son pocos. De hecho, no solamente hay católicos, y son pocos, están segregados, ¿sí? O sea, los católicos, de hecho, en algún momento de la historia, los católicos de Irlanda del Norte hicieron buenas migas con los afroamericanos en Estados Unidos por la lucha por los derechos civiles, porque iban a colegios separados, eran discriminados en Belfast, entonces la pasaron muy mal durante mucho tiempo en Irlanda del Norte. Y después está República de Irlanda, que declaró su independencia alrededor de los años 30, tiene internamente sus propios problemas, porque están los que se quedaron tranquilos con estar en República de Irlanda y ya, y están los que dicen, no, yo quiero que toda Irlanda sea Irlanda independiente y no solamente República de Irlanda, que tiene mayoría católica, ¿sí? Y bueno, con el Brexit eso se agudizó. Yo estuve en Irlanda, estuve en Belfast y estuve en Dublín hace unos... Lo que es haber viajado, Lo que es haber tenido guita en algún momento. Sí, qué bien. Y pasar de Irlanda del Norte a República de Irlanda era como pasar de acá, cruzar la calle. Era muy fácil, no había control. Cruzar la General Paz. Exactamente. A veces cruzar la General Paz para algunas personas es un poco más complejo. Es un poco más peligroso. Pero ahora ya no. Y eso es un problema porque está muy cerca Dublín de Belfast. Están a 1 hora y media, 2 horas. Entonces había gente que vivía en Belfast y trabajaba en Dublín y viceversa. Claro. Y ahora hay control migratorio porque están pasando al Reino Unido. Entonces eso es un problema. Claro, para ir al laburo tenés que pasar por el control migratorio todos los días. No sé cómo lo están resolviendo. Claro, porque... deben tener un permiso pase especial, claro. sí, pero antes no era así. Antes, claro, nosotros pasamos, de hecho, en un micro no pasó nada. Una cosita más y ya nos metemos en el cine. Además de lo político y además de lo religioso, hay una cuestión que tiene que ver con lo cultural entre Irlanda del Norte y República de Irlanda, y dentro de Irlanda del Norte también, que es el idioma. ¿Por qué? Y esto se va a ver reflejado en una de las películas que traje para recomendar. En Irlanda del Norte
la mayoría son unionistas, es decir, están a favor de la corona británica, y hablan inglés. Claro. En la República de Irlanda hablan inglés también, pero también hablan irlandés, que viene de el gaélico. De hecho, hay carteles en República de Irlanda que uno no entiende lo que dicen directamente. Los de inglés tampoco los entendía demasiado, pero los gaélicos peor todavía. ¿Y por qué se da esto? Y con esto cierro. Porque ambos países tienen una idea de origen distinta de Irlanda. Unos dicen que los irlandeses vienen de los escoceses, que fueron los primeros pobladores, es decir, de la isla de la Gran Bretaña, son los unionistas los que están a favor de la monarquía, y los otros, los de la República de Irlanda, la gran mayoría, plantea que vienen del norte de España. ¿De dónde? De donde ahora está Galicia, es decir, origen celta. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, que hay una comunidad irlandesa muy fuerte, vieron que aparece siempre el duende y todo lo verde y los celtas. Iba a decir, yo pensaba descendían de los duendes. No descienden de los duendes, no. Descienden de los celtas, según ellos, claro. Y la migración, la gran migración que fue desde Europa a Estados Unidos es de origen católica, como es República de Irlanda, y por eso es de origen celta. Bien, ahora nos metemos con las películas. Bien. Muy bien. Hay algunas películas que son muy conocidas y que yo imagino que la mayoría de los oyentes habrá visto, y si no, si me cruza por la calle y me reconocen, no me salude, por favor. Nos pueden decir al 11 31 26 0887 si vieron las pelis que Ro ahora nos va a decir. El primero, o la primera película, es En el nombre del padre, del año, no cronológicamente, porque tengo ahí una joyita que voy a decir después, hacia el final. En el nombre del padre es una película de Jim Sheridan, el del año 1993, que tuvo una recepción impresionante en la crítica. De hecho, tuvo varias nominaciones al Oscar, 7 candidaturas, para ser más exactos, con un conjunto de estrellas que actuó en esa película que es impresionante. Daniel Day-Lewis es uno de ellos, Emma Thompson, otro, Pete Postlethwaite, que yo sé que muchos y muchas, si les digo Pete Postlethwaite, no saben quién es. No, ¿quién pero es? Cuando miren, búsquenlo ahora, vayan a su celular o a la computadora y búsquenlo y van a ver que además trabajó en Jurassic Park 2, por ejemplo. Mira. Con un gran protagónico, es el que caza el tiranosaurio. Ah, sí. Negamos. Agus ya está diciendo sí. Exactamente. ¿Hubo otra película de Jurassic Park además de la primera? Sí, hubo la 2, que bueno, no está al nivel de la primera, pero bueno, y Emma Thompson, por supuesto. Claro. Emma Thompson en un papel secundario. Bueno, en realidad se basa en una historia real de los 4 de Guildford, que son 4 personas irlandesas que son injustamente acusadas por un atentado, van presos, ¿sí? Son obligados a una falsa concesión, los torturan y la película la va. Es una película importantísima en la historia del cine irlandés, que tuvo muy buena recepción. Luego de En el nombre del padre, en el año 96 aparece En el nombre del hijo, de Terence George. Está producida por Jim Sheridan. Terence George es otro director irlandés, pero en este caso, este director además es acusado por los ingleses de ser un servicio del terrorismo irlandés, ¿sí? Vinculados al IRA. El IRA es el ejército republicano irlandés, que por su sigla en inglés se llama IRA, por ejército se dice Army, sí. Que es el brazo armado de la postura más intransigente irlandesa, que habla de unificar toda la isla. Bueno, esta película, que se llama En el nombre del hijo, en realidad lo que plantea es también parecido al nombre del padre, porque está hablando de presos injustamente apresados, pero de la perspectiva de las madres, ¿sí? En una cárcel que después yo hacia el final también voy a volver a mencionar, porque es una cárcel que está en Dublín y que tuve la suerte de visitar, y traje algo que a Santi le va a gustar. Bueno. Lo tengo acá en la mochila, no lo anoto saqué acá para no matar la sorpresa. Para no spoilear. En el año 1997 sale otra película de Jim Sheridan, también con Daniel Day-Lewis de protagonista, que se llama The Boxer, que es una película donde el protagonista es un boxeador que fue miembro del ejército revolucionario irlandés, pero que estuvo en prisión y cuando sale medio que no quiere saber más nada y se quiere dedicar al boxeo. Y no es tan fácil irse del IRA.
Claro. Así, mira, quiero dedicarme a regar plantas o a hacer pan de masa madre. No, Daniela Lewis. Chicos, no. me retiro. Sí, no es tan sencillo. No es tan fácil hacerlo. Entonces, trata sobre ese tema. Y después aparece otro peliculón que yo les recomiendo, cerca de 10 años después, yo les recomiendo que esta película la vean, por supuesto, pero que hay dos opciones de poder verla. Tiene que estar muy bien anímicamente. Ok. O sea, o tienen que tener muchísimas ganas de llorar desgarradamente. Y la película es El viento que acaricia la cebada de Ken Loach, que es del año 2006, con Cillian Murphy como protagonista. Una película extraordinaria de Ken Loach que fue que ganó, si no me equivoco, ganó en Cannes la Palma de Oro en ese año. Y es una película que es desgarradora. Cuenta la historia de dos hermanos, que uno es médico, Cillian Murphy, y está a punto de irse a trabajar a Londres. De hecho, su hermano y sus amigos lo gastan y dice, vas a trabajar para el Imperio. Y sin embargo, por una circunstancia que sucede, él vive en Belfast, una circunstancia que sucede en Belfast, en Irlanda del Norte, con los soldados británicos que aparecen en un partido de, no sé si era de fútbol, sí, de fútbol. Creo que sí, y reprimen duramente y declaran ilegal ese partido de fútbol. Él decide quedarse y combatir, pelear por la independencia de Irlanda. Ahora, ¿qué sucede en el medio? Bueno, el hermano, por supuesto, lo recibe con alegría. Ahora, en el medio sucede el pacto de 1921, donde Inglaterra concede parte del territorio que hoy es la República de Irlanda a los irlandeses. Pero claro, mientras el hermano de Cillian Murphy está de acuerdo y dice, bueno, ahora hay que fortalecer este territorio como territorio independiente, Cillian Murphy, que era el que se iba a ir y el menos revolucionario, dice, no, fortalecer las pelotas. O sea, no sé cómo se dirá en inglés. No se lo debe haber dicho así. My balls. My balls. Fortalecer my balls, le debe haber dicho. No, ahora tenemos que luchar para que toda Irlanda sea libre, no solamente la mitad para abajo. Bueno, el hermano no está tan de acuerdo, empieza a conformar parte del nuevo ejército, del nuevo Estado irlandés, y todo termina como el culo. Sí, es una película... Sí. Esa peli debe durar 2 horas 20 más o menos. Desde el minuto 10 yo lloré hasta que terminó. Sí, es desgarradora. Es uno de los finales más tristes que... Yo empecé a llorar cuando me di cuenta de lo que iba a pasar. Estabas en la cola del cine y dijiste, empezaste a llorar por las dudas. Fue peor porque yo no la vi en cine. Yo la vi en mi casa y estaba solo. No tenía mis gatas en ese momento para abrazarlas. Claro. Fer no estaba, o sea, estaba absolutamente solo, con un vaso de whisky, eso es cierto, porque las películas irlandesas se ven con vasos de whisky de por medio. Y bueno, tuve que tomarme 2 o 3 más. Claro, fue desolador. Claro, fue desolador el final, pero más allá de esto es un peliculón. Sí. Ken Loach tuvo problemas por esta película. Ken Loach siempre tiene problemas, porque cuando se mete no importa cuándo leas esto. Porque cuando se mete con Inglaterra, los ingleses lo putean. Sí. Porque además, no solamente hizo este tipo de películas, otras que bardean al Estado inglés por las cagadas que se manda con los propios ingleses, no solamente con los irlandeses. Bueno, muchos diarios dijeron que era enemigo de Inglaterra. Que odiaba a Inglaterra por cómo retrata a los soldados británicos que hacían eso, básicamente. Bueno, chicos, hay que aceptarlo. O sea, son un país imperialista, ¿qué quieren? Exactamente. De hecho, hasta hace muy poco, estaba pensando en The Old Oak, creo que le pusieron el último roble, o el último pub en España. Básicamente lo que está mostrando es cómo la clase obrera inglesa, ante la ayuda a migrantes musulmanes, dice, hey, están ayudando a los musulmanes, en vez de hacerlo como decir, qué bueno, dicen, hay que odiarlos y hay que maltratarlos. Claro. O hay que fajarlos. Claro. Digo, como haríamos acá, probablemente. Claro. Entonces, digo, siempre está pegándole a alguna parte de la derecha o el fascismo en Inglaterra. Exactamente. La última, antes de como las joyitas y algunas cositas que están ahí, es Belfast, que es del año 2020, de Kenneth Branagh. Es una película muy personal, ¿sí? De Kenneth, que está ambientada en Belfast, en medio de conflictos, como casi siempre, entre católicos y protestantes, conflictos muy fuertes, ¿sí? Está ambientada en la década del 50, 40, 50. Es una familia, ¿sí?, que está atravesada por ese conflicto y que está empezando a pensar en migrar, ¿sí? Con todo lo que significa migrar. ¿Y migrar a dónde?
a países que también pertenecen a Inglaterra, que son pseudocolonias. De hecho, creo que se migran a Australia, si no me equivoco. Otra opción era Sudáfrica, otra era Canadá, es decir, todos integrantes del Commonwealth, que es esa cosa medio rara en donde Inglaterra usa un eufemismo para no hablar de imperialismo, ¿no? Claro, de las colonias, de lo que antes, los territorios que antes eran colonias. Exacto, y que tienen algún dominio en Inglaterra, o por lo menos en ese momento lo seguían teniendo. Es una linda película, no está al nivel de las otras que mencioné, es cierto, pero es una linda película con una linda fotografía y muy buena. Blanco y negro, ¿no? Blanco y negro, exactamente, con muy buenos temas. Sí. De hecho, vamos a escuchar uno hacia el final. Y después hay algunas otras al pasar, voy a mencionar 2 y después me dejo 2 más para el final, 2 o 3 más para el final. Esto sería, por las dudas, si alguien recién se engancha, es una guía de películas para entender Irlanda. Sí, o que tienen como contexto algunas el conflicto de Irlanda. Y si uno las ve y le pica la curiosidad, va ahí y busca, ¿no? ¿Qué pasó y qué pasa en Irlanda ahora? Otra es 71, que es del año 2014, que es un thriller muy intenso sobre un soldado británico que está desorientado y abandonado en Belfast durante un pico alto de uno de los tantos conflictos que hubo en Irlanda del Norte. Repito, Belfast es la capital de Irlanda del Norte. No nos mencionamos tanto Dublín porque en Dublín no hay tanto quilombo, ¿sí? Porque es República de Irlanda. Bien. Y después me quedo con 2 o 3 joyitas para el final. Una es del año 1935 y está dirigida por un estadounidense, pónganse de pie, John Ford. Y está ambientada en la Guerra Civil Irlandesa del año 22, ¿sí? Está basado en un guión escrito por un irlandés, ¿sí? Y basado también en una novela de Liam O'Flaherty, que participó activamente en la independencia de Irlanda. La película ganó 4 Oscars, ¿sí? En el año 1936. Ganó a Mejor Actor, Victor McLaglen. Ganó a Mejor Dirección, John Ford. Mejor Guión, de Daniel Nichols. Y Mejor Música por Max Steiner. Así que un peliculón de John Ford, el delator. Así que vayan a buscarla ya, sí. Esa película. Y después hay una que es muy críptica, muy de nicho. Qué miedo ya. Que se llama Eknikap. ¿Cómo? Eknikap. Es del año 2024, 2023 aproximadamente. Eknikap es un grupo rapero de la República de Irlanda del Norte, de Belfast. ¿Y por qué está buena? Porque es una película que hace pie en donde, en este conflicto que yo hablaba al principio sobre el lenguaje. Porque es una banda rapera que, en contra de lo que le quieren imponer desde el Estado de Irlanda del Norte, cantan en irlandés. Bien. Y eso les trae problemas. En Irlanda del Norte cantan en el irlandés, que es el de los idioma otros. oficial, Perfecto. en gaélico, que es el idioma oficial. Entonces eso le trae múltiples problemas, además de otro. Es decir, es una película donde el conflicto cultural está muy presente, más que en ningún otro de las que vimos. Y dejo, ahora sí, hacia el final, algo que a Santi le va a gustar mucho, más allá de esto que traje, que ya lo voy sacando para que vos lo ojees, porque es una historieta sobre el levantamiento de Pascua en Irlanda. En inglés, por supuesto. Yo no la entendí del todo, ya la tengo hace 7 años, pero bueno, en algún momento la voy a traducir. Bien, cierro con Cartoon Saloon. Cartoon Saloon es un estudio animado que tiene grandes películas animadas y que tiene una trilogía sobre mitos irlandeses conformada por El secreto de Kells en 2009, por La canción del mar en 2014 y, no me pongo de pie porque me voy de plano, Wolfwalkers en 2020, que están basadas en la mitología celta con un lenguaje visual hermoso, ¿sí? Casi de trazo el dibujo, con una vinculación con la naturaleza, y estos mitos irlandeses son mitos celtas, son mitos de origen celta. Entonces refuerzan este posicionamiento de la República de Irlanda de este origen celta y no escocés del norte de Europa. Y además, como si fuera poco, Wolfwalkers no solo hace pie en estos mitos celtas del origen irlandés, es como folclore irlandés, sino que también le pega un buen palazo a los soldados británicos que estaban sojuzgando a las tribus irlandesas de esa época. Mírenla, yo vi las 3, pero Wolfwalkers es extraordinaria porque más allá del mito celta, mito irlandés y del dibujo, tiene un mensaje maravilloso
hacia los niños, las niñas, hacia las infancias. Así que mírelo, porque es un peliculón, Wolf Walkers, película animada de Cartoon Saloon. Muy bien, maravilloso Rodrigo Ferreiro con este cruce entre cine y conflicto irlandés. Si han visto alguna de estas películas, nos pueden mandar un mensajito al 11 31 26 0887 o también a nuestras redes Nunca Fuiste Cine en Instagram. Y también pueden ver las columnas, que hoy tenemos a Gonza apenas hacia el final del programa. Pueden ver las columnas en nuestro canal de YouTube y suscribirse, de paso que nos ayudan un montón. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Hola, Nunca Fuisters, ¿cómo están? Yo les cuento que fui a ver Risa y la cabina del viento, que es una película filmada en Ushuaia que mezcla fantasía con algo muy concreto que es el duelo, y además fue premiada en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La premisa es muy hermosa. Después de un incendio devastador, queda en pie una cabina telefónica que no funciona, pero la gente del pueblo la usa para hablar con sus muertos. Hay una nena que se llama Risa, que tiene 10 años, que empieza a escuchar sonar ese teléfono y atiende. Y del otro lado hay muertos que le piden favores. Ella acepta ayudarlos con esos favores, pero con una condición: poder hablar con su papá, que murió en ese incendio. A mí me gustó muchísimo, sobre todo las actuaciones. La nena que hace de Risa es muy increíble y tenía 10 años cuando la filmaron. Es muy natural. Y su amigo Milo también me pareció que está muy bien. Después, Diego Peretti obviamente hace de un vecino medio destruido, alcohólico, y también está increíble, tiene una escena desgarradora. Casu me sorprendió. Casu hace de la mamá de la nena y tiene una presencia muy fuerte, y aparte es su debut cinematográfico. La película tiene algo que me hizo pensar en las películas de Estudio Ghibli, ese equilibrio que tiene entre la ternura, el humor y la tristeza. No es solemne, no es pesada, es muy sensible, y yo tuve que aguantarme el llanto un par de veces. Hay algo de esa fantasía que tiene la película que me resultó como cuando ves un anime y que la fantasía no te hace ruido, la aceptás sin cuestionarla. Y no es casual esto, porque el director tiene a Japón como una de sus referencias. De hecho, en un principio quería filmarla ahí. Y también se sabe que Kazu es bastante otaku, así que esa sensibilidad también aparece por ese lado. Y además, la película tiene muchas ideas, abre muchas puertas y que no siempre termina de cerrar. Pero aún así me parece que gana con su sensibilidad y con su humor sutil. Tampoco puedo dejar de mencionar a la mascota de Risa, que es un hurón que se llama Kuro, muy carismático, que aparece en el póster. Y de hecho yo cuando vi el póster ya me anticipó un poco lo que propone la película, esa influencia del anime, incluso del manga y del cómic en la composición del póster. Ella parece un personaje de una historieta. Para ir cerrando, un dato no menor es que la música es de Babasónicos, y por momentos esa música acompaña muy bien y por momentos subraya demasiado y hace un poco obvio todo. Pero bueno, también genera buenos climas. Me gustó mucho, la recomiendo, se estrena el 16 de abril en cines, así que no se la pierdan. Les mando un abrazo. Escuchábamos a Paula Sosa Holt, compañera de este programa, que en este caso en versión audio, hablando de Risa y la cabina del viento, un estreno para la semana que viene, el jueves 16 de abril, un detallado análisis de Poli que nos cuenta también de esta película, en la que claramente lo que más nos llama la atención es el debut cinematográfico de Kazu, así que estamos muy interesados en esta mesa de verla muy pronto, así que gracias Poli por ello. Pero esta es una semana de muchísimos estrenos, así que tenemos, entre los estrenos que tenemos, vamos a tener la participación también de un compañero en la mesa. Mientras tanto, vamos a arrancar con The Drama, ¿no? Que no sé si tuvo traducción, acá le pusieron The Drama, no le pusieron El Drama.
No, sí, creo que le dicen el drama, pero todos le decimos the drama. Y sí, como claro. vos la pronunciaste muy bien. Muchas gracias. Que la fueron a ver ambas. En este caso la fueron a ver Pau y la fueron a ver también con Agus. Así que queremos saber qué opinan de esta película. Bueno, es una peli de Christopher Bogley y también tiene la particularidad, y esto no es casual, que tiene como productor a Ari Aster, y eso me llamó la atención y de hecho me cerraron... Te dio un poquito de miedo al principio cuando viste Ari Aster en los títulos. No, de hecho a mí Midsommar, ¿Te gusta? Heredia, sí, obvio, me gusta, y de hecho... Cuando leí que el productor era Ari Aster, dije, después me cerraron muchas cosas del montaje y de ciertas cosas de la película que tiene un poquito de terror por momentos, Mira. por lo menos en su montaje o un deje de. Porque el póster no parece. No, el póster y toda la promoción de la película con una página web que vos entrabas y supuestamente era como las fotos de ellos súper enamorados, tampoco te la pinta para nada de esa forma. Además, el director es director de la peli Sick of Myself, que Agus la ha visto. Sí, esa la vi, que me sorprendí cuando la vi, que me pasó más o menos lo mismo que con esta, que son películas que te descolocan. Que te incomodan las pelis de este director, y también de Dream Escenario, que aquí se ha hablado de esa película, creo que la vio Blasito, que bueno, hoy no está presente. ¿Robos la viste? No. Bueno, principalmente a mí lo que me llamó la atención de esta película, había ido a ver otra al cine y miré el tráiler de esta, bueno, no me quedó otra que verlo, pues estaba ahí. ¿Y qué vemos en el tráiler? Bueno, a Zendaya y a Robert Pattinson, que bueno, yo Robert te amo desde el cemento, te sigo desde Crepúsculo, que interpretan a una joven pareja que está por casarse. Y en la escena de prueba del menú de casamiento, viste que los yanquis hacen esas cosas, no sé si acá también se hace, junto a una pareja amiga, donde, bueno, acá me pongo de pie, está Alana Haim como su amiga, la de Licorice Pizza, pueden conocerla. Claro, sí, también están de Mastermind. Exactamente. Bueno, plantean en esa escena contarse lo peor que hayan hecho en su vida, estas 4 personas. Ok. Como decir, los amigos están casados y dicen, nosotros antes de casarnos nos contamos qué fue lo peor que hicimos en nuestra vida. Y todo entre Como risas. arrancar en cero. Exactamente. Sin secretos. Y entre risas cada uno cuenta más o menos lo que hizo, y llega el momento en que Zendaya dice qué es lo que hizo, y ahí, incluso en el tráiler, se frena todo. Corte A, nadie puede creer lo que hizo esta mujer, que los espectadores decimos, ¿qué hizo? Claro. ¿Qué hizo? Díganme, ¿qué hizo? Buen gancho. Buen gancho, la verdad que es un muy buen gancho el tráiler, porque te deja ahí a la expectativa, entonces uno dice, bueno, tengo que ir a ver esta película para saber qué es lo que hizo, y ustedes también van a tener que ir porque con Agus no le pensamos decir. Pará. Vos me estás diciendo que el gancho también lo van a repetir ustedes, o sea, no nos van a contar qué hizo Zendaya. No, nada. Me encanta. Hay que ir sin saber nada. Así yo creo que se disfruta mucho más la película, sorprende, te deja pensando, te haces muchas preguntas, te pone como en encrucijadas todo el tiempo lo que vas viendo. Me parece que tiene un guión muy original. También me gustaron mucho las actuaciones. ¿De ellos, de los protagonistas? De los protagonistas. Están todos bien, pero yo tengo algo que a mí Zendaya no me gusta tanto como actúa. Epa. Es como que siempre me parece que suele hacer los mismos gestos, como Acá nos hace un gesto Rosaura de que dice que ella va a ir a verla hoy, así que no le spoileen, cuéntenle, denle ganas de ir, más ganas de ir, pero no le digan qué va a pasar. Bueno, no vamos a decir nada. Pero pará, un titular del día. No nos vamos a ir de este día sin que Agus diga por qué le tenés bronca a Zendaya. No, me pasa que no me termina de convencer nunca la actuación, pero acá tuvo algo como que realmente dije, es buena, es realmente buena, por lo menos me llegó a mí. Claro. En otras películas no me llegaba, no porque sea mala, yo creo que siempre elige muy bien sus papeles, las películas en las que está me gustan, pero no sé, tiene gestos, tiene algo que yo creo que repite mucho, los recursos los repite mucho. Acá no. Y acá no. Acá no. Pattinson, que me pasaba algo similar, si bien lo respeto mucho por Cedric Diggory en Harry Potter y es Batman. Por Batman y también por Crepúsculo, aunque yo soy Team Jacob, sorry. Pero bueno. Pero viene haciendo ya hace más tiempo una carrera también en mucho cinearte, las películas de Eggers, digamos, como que ya se despegó un poquito de ser solo el carilindo. Sí, se despegó, pero era un actor que a mí nunca me terminaba de llegar. Y acá, pero me pareció increíble su actuación. De verdad es como que toda la película va creciendo mucho.
también me gustó mucho el montaje, Ujú. que es muy acorde a lo que te quiere contar y genera, con el montaje genera muchas cosas más. Es una película, les hago una pregunta, ¿no? ¿Es una película artística de este estilo indie? Y es ¿o una no? peli de A24. Claro. O sea, es una peli, sí. Porque esto de que te genera como, es una rom-com mainstream, no. No, para nada. De hecho, tiene un montaje hiper fragmentado, retomando lo que decía Agus, que propone algo bastante interesante y que al espectador lo tiene como todo el tiempo ahí alerta. A mí lo que me sucedió cuando salí del cine es que es una película que te deja con muchas preguntas. Con preguntas como, por ejemplo, ¿necesitas saber absolutamente todo de tu pareja antes de casarte? O sea, hasta las peores miserias. Digo, pregunto a ustedes, ¿les gustaría saber o no saber eso antes de una semana de casarse? O sea, tal vez si hiciste algo terrible, no me lo cuentes una semana antes de que nos casemos. También, ¿puede cambiar una persona o siempre está marcada por eso que hizo? ¿Qué es lo perdonable y qué es lo no perdonable? También hay una cuestión en la película de la mirada de la sociedad, ¿no? De lo que opina el otro, de si yo la perdono o no la perdono, qué opinan mis amigos, qué opina ella misma, de lo que ella misma pensó o hizo, o esa cosa terrible que plantea la película. Y también, un puntito acá que voy a decir, creo que el director, con mucha cintura también para la comedia negra, nos desafía en hasta qué punto vas a reírte vos, espectador, de esta situación. Ok, estamos entonces en el primer estreno de la semana, que es The Drama. Acá la vieron tanto Agus como Pau, pero no es la única persona que ha ido al cine esta semana, así que se incorpora a la mesa Alex, yendo a ver otra película que se ha estrenado esta semana, que es Los colores del tiempo. Bueno, primero que nada, hola, gracias por la invitación. Bienvenido. Intento de formar parte. Sí, es Los colores del tiempo, de Cédric Clapiche, no sé si lo estoy pronunciando bien. Está coescrita con Santiago Amigorena. Ajá. Y meto este dato porque él es argentino, nacionalizado francés. Uh-huh. Está actualmente en el país, en el contexto de la 4ª edición del Festival de Cine Francés, que está ahora en el Cinépolis Recoleta. Sí, y además viene a presentar un libro. Exactamente, también está el dato del libro. Sí, es un tipo bastante prolífico, tiene esta faceta literaria, tiene esta faceta de guionista. Allá en Francia es muy conocido, tiene más de 10 libros, tiene más de casi 40 títulos de películas con guión propio. En su momento también colaboró con Hugo Santiago, director de Invasión. Uh-huh. Y bueno, esta película, en particular, Los colores del tiempo, pasó por fuera de competencia en Cannes. Uh-huh. Y el director, Cédric, ya tiene bastantes títulos también. Tiene, más de 20, por lo que allá, si bien acá hay cierto hermetismo por momentos, estas películas las solemos conocer más que nada por este tipo de festivales. Yo la pude ver, entrevisté también al guionista, y la verdad es que me gustó mucho. Es una película que parte de la premisa de que hay una casa abandonada. Uh-huh. En las afueras en la campiña francesa, digamos, en Normandía, y se convoca a 30 herederos para tener con su permiso poder demoler la casa e instalar básicamente un shopping. Okay. Entonces la película arranca con estos 30 descendientes, de los cuales hay 4 representantes que van hasta esta casa, que tienen que tener su permiso para poder entrar, y a partir de allí van descubriendo fotos, pinturas, una pintura impresionista. La película justamente arranca también con el Museo Orangerie, con este museo en París, con la obra de Monet. Hay algo ahí, no quiero tampoco spoilear mucho, así como recién no quisieron arruinar. Hay una sorpresa. Y lo que tiene es que a medida que en esta casa se van descubriendo todo este material, estos documentos abandonados de los años 40, se explora qué fue de la vida de quien vivía ahí, de Céline, que es la antepasada de todos estos descendientes. Entonces la película lo que hace es que hace un montaje paralelo entre el presente y finales del siglo XIX, precisamente 1895. Básicamente esta mujer sale de esta casa, se muestra al principio de la película, va a París en busca de su madre, y en toda esta búsqueda se va rodeándose de el arte de la época, más precisamente
del arte y de la fotografía. Justamente el guionista Santiago Amigorena y el director partieron de la idea, ellos, por lo que me dijo el guionista, suelen partir de temas o de intereses propios, no de una narrativa particular, y a partir de eso se va ramificando. En este caso, al director le interesaba mucho esta época en la que la fotografía ya estaba avanzando mucho, por lo tanto la pintura reaccionaba a eso y ya se volvía un poco más experimental, no tan mimética. Por ejemplo, justamente por eso Monet. Y en ese momento encima se decía que la pintura iba a desaparecer. Claro. Entonces... Sí, como cuando surgió la televisión y decían se va a morir el teatro, etcétera. Tal cual, todos esos momentos bisagra de modernidad. Y lo que me pareció muy interesante de la película, por eso también lo destaco, y que él también me lo dijo, es el tema de que no es una película nostálgica. Juega mucho con el tema de la modernidad de ese momento. Es más, en ese momento ya al principio de la película un personaje le dice a la protagonista: ¿cómo hacen ustedes jóvenes para ir tan rápido? Van muy rápido, todo finales del siglo XIX. Entonces juega mucho con eso. En ese sentido yo lo emparento también, y me dijo que fue una referente, el guionista, con Medianoche en París, con esta idea de lo contra nostálgico, lo antinostálgico, como que celebra la particularidad de cada época. Y también lo que tiene, es un guión muy cerrado, hay mucha circularidad, tampoco quiero arruinar mucho, pero hay como un paralelismo entre esta antepasada con su descendiente. Hay 4 personajes principales de los descendientes, pero por ahí se enfoca más en uno, que es Seb. Y cómo él también se vincula, y cómo él es editor de video, es fotógrafo, entonces ahí también hay un tema, cómo se vincula con las artes y cómo se vincula con sus intereses románticos. Entonces, todo el tiempo está este montaje, está este paralelismo, y mismo hay transiciones muy bellas entre la París de la Belle Époque y la París actual, que como está todo tan preservado, tampoco hace falta, digamos, mucho... recrear. Claro, exactamente. Obviamente hay recreaciones, hay fondos, pero también por momentos simplemente está un puente, se va el personaje y después entra un corredor actual, digamos. Entonces, la recomiendo mucho. Abrió el festival con esta película y mañana a las 16:30 va a haber un Q&A con el guionista junto con la función. Yo no sé si las entradas, creo que siguen disponibles algunas, me estuve fijando, está medio en rojo, así que apúrense. Sí. Aprovechen, quienes están escuchando en vivo, por eso recomendamos tanto que escuchen este programa en vivo, pueden irse con este dato para ver en la Semana del Cine Francés esta película que está recomendando Alex, que se llama Los Colores del Tiempo. Ya la ponemos en el radar porque seguramente estas películas a veces después se estrenan también, ¿o no? Yo creo que se va a estrenar. Es más, el Festival de Cine Francés del año pasado que pude ir, creo la mayoría se llegó a estrenar acá. Sirve como un poco como una especie de generar el momentum de las películas antes de que lleguen a las salas. Así que gran aporte de Alex, que se suma a esta mesa de Nunca Fuiste al Cine con Cine Francés. Un cine que tiene su semana en este momento hasta el 15 en las salas de Cinépolis. Pero esta mesa no estaría completa si Rodrigo Ferreiro no nos va a traer otra película. Antes de eso, vamos a escuchar a el director Juan Lucas Darrocha recomendándonos una película, invitándonos a algo. Todos amigos de Nunca Fuiste al Cine, soy Juan Lucas Darrocha, director de Todos Quieren Venir a Brown. Quería invitarlos a todos los que están siguiendo el programa a nuestro reestreno, que vamos a estar con varias funciones en Cinemark Hoyts. Es una hermosa oportunidad para volver a ver la película en salas de cine, y va a ser a partir del jueves 16 hasta el miércoles 22. Es una única semana y ya están a la venta las entradas para las salas de Abasto, Temperley, Unicenter, Quilmes y Moreno. Les mando un abrazo grande y bueno, muchas gracias por estar siempre apoyando al cine independiente, que nos hace tanta falta la difusión. Un abrazo grande. Y entonces ahí escuchábamos esta invitación de su director de una película de la que ya hemos hablado en su momento, Todos Quieren Venir a Brown. Pero ahora no nos vamos a ir a Brown,
ahora vamos a hablar de otra cosa completamente distinta y hablando también de una película de una directora que estuvo en este programa y nos había gustado mucho su film anterior, así que fuiste a ver, Rodrigo Ferreiro, ¿qué cosa? Hijo Mayor, de Ceci Kang. No nos vamos a ir a Brown, nos vamos a ir un poquito a Corea del Sur, aunque sea técnicamente no, porque no sucede en Corea del Sur la película, pero sí hay mucha referencia a esa migración. Ceci Kang es una directora que está obsesionada por una migración de la cual en Argentina no se dice mucho, y ella pertenece a esa migración. Su familia migró desde Corea del Sur hacia acá, hacia Argentina, pero acá en esta película de la directora, como bien dijo Santi, que estuvo acá por Partió de mí un barco llevándome, un gran documental que nos encantó, que nos emocionó, y también es directora de otras películas, ¿sí? Mi último fracaso, por ejemplo, del año 2017, donde es otro documental que también trata sobre la migración coreana en Argentina. Pero acá, con Hijo Mayor, a mí me parece que hay que hacer una parada importante. ¿Por qué? Porque me da la impresión que es una película muy larga, ¿sí? de 2 horas, donde Ceci Kang, en principio, empieza a incursionar con la ficción, más allá de que hacia el final aparece nuevamente el documental, que es un terreno donde ella se siente muy cómoda y donde funciona muy bien, pero además me parece que es una película muy pretenciosa de Cecilia Kang, y no lo digo de mala forma, sino me parece que tiene una pretensión mayor que sus otras películas. Es como un antes y un después puede haber en Cecilia Kang a partir de Hijo Mayor. ¿De qué la va más o menos la película? Es un film que juega mucho con el tiempo, ¿sí? Empieza en una suerte de excursión, entre comillas, de Antonio, protagonizado por Kim Chang-sung, que es ni más ni menos que uno de los protagonistas, por ejemplo, de Los Simuladores, que además es migrante coreano, vivió en el Bajo Flores con su familia, que vino de Corea. Está Antonio con parte de su familia coreana, que son todos varones, junto con su hija, que es Lila, que está protagonizada por Anita B. Quinn, que es bastante conocida en el mundo de redes sociales, que yo hago un poco de agua, pero es conocida, y se van a pescar, ¿no? Están pescando en algún lugar del litoral argentino, y hay chistes, se quedan a la noche, se quedan a dormir, tienen una carpa, la pasan bien, ella la pasa muy bien con su familia, con sus tíos y amigos de su padre, y de repente la película mete un flashback que, es cierto, estos giros en el tiempo desconciertan un poco, pero después al final todo se acomoda, ¿sí? Donde aparece Antonio, joven, en Paraguay, ¿sí? Y la película no solamente da un cambio temporal, sino que da un cambio en lo que propone y en el tono de lo que propone, que a mí me gustó mucho. Parece como si fuera medio un thriller, pero también con vetos románticos, donde aparece Antonio joven, tiene una historia de amor ahí que no puede continuar, está en Paraguay, ¿sí? Tiene un bar de mala muerte donde lo aprietan la mafia del lugar y se tiene que ir, y finalmente es como que vemos lo que es ese Antonio que está pescando con su hija antes de joven, y lo difícil que fue la migración de él, primero a Paraguay y después a Argentina, o tal vez primero a Argentina y después a Paraguay y después a Argentina, porque después nos enteramos que también tiene familiares en Argentina que lo están esperando en ese momento. Y cuando uno dice, bueno, a ver qué más me va a proponer la película, ¿va a seguir con la vida de Antonio de joven? No, mete otro giro más a la actualidad, ¿sí? Okay. Y ahí aparece, para nosotros actores y actrices, que al final nos damos cuenta que no son actores y actrices, más allá de que están muy bien, que es la familia de Cecilia, ¿sí? Mirá. Porque aparece la hermana, aparece ella, entonces da un giro hacia el documental, que cierra muy bien, y donde todos decimos, entonces
claro, acá está cerrando todo este giro temporal que ella dio. Entonces, la verdad es que es para mí una muy buena película de Ceci Kang, nuevamente, donde intenta mostrar el todo, que es la migración coreana, pero sin descuidar la parte que es la historia familiar, subjetiva de ella y de su familia. Y la verdad es que, a favor de la película, Kang trabaja muy bien los tonos, ¿sí? Comienza con una ficción más antropológica, más íntima, después va a una película casi de género para después finalizar en un documental, y en contra, esas idas y vueltas pueden desconcertar un poco, pero tranqui, porque al final cierra todo. Entonces, escuchamos a Paula Sousa Holt hablar de Risa y La cabina del viento, el debut actoral de Kazu. Después estuvimos a The Drama con Aus y Pau. Los colores del tiempo en la voz de Alex, y cerró con El hijo mayor, la nueva película de Cecilia Kang, amiga de la casa, así que la recomendamos y la iremos a ver. Estos son los estrenos de esta semana. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca fuiste al cine. Y seguimos en Nunca fuiste al cine, el programa de cine de FM La Tribu, más de 35 años, esta casita con parlantes transmitiendo a toda la galaxia, y en este caso con una invitada especial. Está con nosotros Liliana Polinelli, directora de cine, y además veo que insisten con destacar un dato súper relevante: cordobesa. Cordobesa, ¿qué le vamos a hacer? Así que es muy importante porque en tu filmografía es algo fundamental, así que me pareció importante que arranquemos por ese adjetivo, y es, primero que nada, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay una cosa muy, muy linda que pasó, que cuando entendimos que estaba la posibilidad de ver tus películas, un rescate de, ahora vamos a hablar de qué es lo que se va a ver especialmente en este Bafisi que se viene, nos dimos cuenta que muchos habíamos visto muchas de tus películas, pero no, y las comentamos en el programa, pero claro, era como un rompecabezas, porque a veces es difícil de ver el cine cordobés en Buenos Aires. Así que lo primero que nada, me parece súper interesante cómo nace esta idea de hacer esta retrospectiva, o no sé cómo llamarlo, este foco en estos videos, como te he escuchado decir, cordobeses. Mira, fue un poco loco porque hace 1 año y medio, 2 años, yo me estaba armando una página web y entonces quería poner mis películas, los documentales, y de pronto digo, ¿qué lugar o qué nombre le voy a poner a todos estos trabajos? ¿O serán publicables? Porque no sabía si eran experimentos, trabajos, ejercicios. Si bien se estrenaron alguna vez en Córdoba en institutos culturales, o sea, en circuitos no comerciales, pero bueno, era como trabajo que no podía definir del todo. Eran películas, pero a la vez no lo eran. Y entonces, bueno, un día me animé a verlos por primera vez después de 35 años, y me llevé unas gran y grata sorpresa, porque redescubrí que estaban muy bien filmados. Me interesaba de lo que hablaban, aunque yo hoy no volvería a filmarlos, ¿no? Claro. Pero me gustó, me emocionó, vi que estaban mal editados, entonces digo, bueno, ¿qué hago? ¿Los publico así? Claro. O ya, resulta que en todos estos años yo había guardado los cassettes, los originales de cámara, entonces me puse a editarlos, una locura. Volver sobre ese material, pero con los cassettes, ya no con el guión. Claro. Pero bueno, volver a editarlos. Algunas cosas quedaron iguales, otras cosas fui cambiando, o sea, traté de mejorarlos. Y después hicimos la postproducción de imagen y de sonido también, con lo cual se limpiaron algunas no improlijidades, pero defectos de la tecnología de aquella época que impedían
ver bien. Por ejemplo, no sé si recuerdan los disparos de cinta. Sí. Bueno, todo eso se puede eliminar. Porque hay mucho que es Umatic, ese Super VHS, VHS. Umatic, M2, que era un formato dificilísimo. Después que me Que es costó muy difícil, un año claro, de encontrar. traducir a que se vea como ahora tenemos el ojo entrenado otro tipo de imagen. Sí, pero esta se rebanca porque No, quedó buenísimo. Quedó buenísimo. No, pero lo que pasó con el M2 es que ya no hay caseteras de ese formato. Fue un formato mira. que, no sé, en un momento se puso muy de moda. Creo que lo fabricaba una marca, pero después se discontinuó. Y ahora yo no encontraba caseteras que estuvieran en buen estado, Claro. o cabezal. Bueno, tardé un año, pero se logró rescatar esa película. Y ahí volviste sobre Sí. este material para que Sí. se pueda volver a ver. O Sí, se pueda porque empezar a ver para mucha gente. Lo vi, había escenas que no me parecía que estaban buenas, entonces las saqué. No, en lo esencial quedó la película, como me hubiera gustado tal vez presentarla en aquellos años. Pero bueno, ahora es distinto porque los canales de exhibición se han abierto. Estas películas fueron hechas cuando no existía como los circuitos de cine independiente, ¿no? Estamos hablando del 90 y pico, 91. Entonces era muy difícil, no había internet, no había celulares, entonces las cosas se hacían en Córdoba, se exhibían en Córdoba como se podía y ya estaba. Claro. Entonces era un poco, frustrante, pero bueno, yo por alguna razón que no me la explico todavía, guardé esos materiales, Un esos archivo originales de cámara. bárbaro. Resistieron mudanzas, lugar, los guardé siempre paraditos, como decían que había que guardar los cassettes para que no se arruinara la cinta, y bueno, fue buenísimo. Y entonces, bueno, cuando ya tenía 4 películas terminadas, escribí al Bafisi a ver si les interesaba este material y qué forma se le podía, si le veían alguna posibilidad de proyección, y bueno, les gustó. Está buenísimo porque estamos hablando con Liliana Paulinelli y entre esas películas, además, incluso hay como una ternura y una inocencia y hay un paso del tiempo en Verdad o Consecuencia, por ejemplo, que es del 91. También cuando la veía pensaba en cuánto no podría ser posible de hacer una película así hoy porque la adolescencia es distinta, completamente distinta, ¿no? Sí. Y el trabajo con esos actores que son niños también, son jóvenes o adolescentes, ¿no? Pero adultos. Ya ahora es como que muy distinto ese mundo. ¿Te pasó un poco eso de ver y decir, esta película no la podría haber hecho 30, 40 años después? Sí, pero pasa que también vemos películas del cine, no sé, ya que nombras esa película, cuando uno ve el cine de los años 70, por ejemplo, uno ve y se acomoda a ver una película que fue hecha en los 70, con todas las limitaciones, no sé si son limitaciones o no, pero bueno, restricciones tecnológicas u otras formas de comunicación. Entonces la disposición con la que creo que hay que ver este material es esa. No existía el celular, se pasaban cartitas, había toda una trama. Claro, hoy no sería posible construir una trama de esa naturaleza, lo mismo que el policial, no sé si lo pudieron ver, pero hoy con el... con el celular, con los satélites, bueno, es muy difícil, cámaras en todos lados, bueno, es muy difícil volver a un género policial basado en el método deductivo, por ejemplo. Claro. Es muy difícil. Por eso también cuando uno, está bueno esto que pensabas, también de ver cine de otra época, que uno dice, bueno, sí, se filmaba de otra manera, pero también se contaban otras historias. Exacto. El cine de Hollywood clásico, hay un montón de películas que hoy a los 3 minutos con un WhatsApp se resolvía, y ahí tenés una película entera. Acá además el ciclo está retrospectivo, está programada en 4 programas en donde se reúnen no solo largos o mediometrajes, sino también con cortos. Sí. Y noté, por ejemplo, en los primeros que aparecía, por ejemplo, Santiago Loza como asistente de dirección. También hay como una idea de formación que a veces está bueno recuperar cómo fue ese momento de estudiar cine y de producir cine en los 90, incluso hasta previo a la ley de cine. Sí, previo a todo. No existía el Inca como el agente donde poder pensar esas primeras películas. Cuando también el Inca, recién pudimos presentar proyectos en el 2004, o sea que esto es muy anterior.
Y bueno, con Santiago Loza nosotros no fuimos compañeros porque él es 3 años más joven o algo así, pero se arrimó al grupo que conformábamos con Paula Markovich, Enrique González y otros. Entonces, bueno, así se arrimó y participa. Es uno de los personajes de Verdad o Consecuencia, no sé si lo notaron. Sí, pero es muy loco porque no, aparte uno tiene la imagen claro. como actual de Santiago, Claro. y es como que hay que imaginárselo hace unos cuantos añitos atrás. ¿Rodri? Sí, quería preguntarle a Liliana si yo no sabía que habías hecho todo este trabajo de edición sobre lo ya filmado. Cuando lo observaste, ¿encontraste algo que vos decís, este germen estaba acá, tanto en el contenido, en la puesta en escena, en lo formal, que después aparece en otra de tus películas? ¿Hay algo que vos hayas dicho, mirá, esto ya estaba ahí? Sí, de hecho fui muy consciente y hasta me autocopié una toma en Por sus propios ojos, una película que estrené en 2008 de una toma del Verdad Consecuencia. Sí, sí, hay una ideas formales que sí se han ido. Un poco ¿Cuál? en la ronda del Verdad Consecuencia me hizo acordar mucho Por sus propios ojos. Yo la vi además en el Malva, cuando hace 2 años. Sí, cuando la pasó en el marco del libro de cine argentino de Peña, claro. Sí. Y que en el artículo de Roger Cosa, que habla sobre cine de Córdoba, la menciona la película y la pasaron, y cuando la estaba viendo dije, esto, claro, tiene esa frescura de casi que parece un documental por momentos, en el mejor sentido, digamos, ¿no? De como agarrar a los chicos medio con la guardia baja. Sí. Sí, pero hay una toma que es idéntica. Después, bueno, siempre sale diferente, pero sí hay ideas de puesta de cámara un poco recurrentes. Después no tanto en las últimas películas que hice, que opto por una puesta más sencilla, sin tanto movimiento de cámara, pero bueno, uno cuando es joven y está estudiando, que uno quiere hacer cosas raras, complejas. Pero bueno, sí, arrancó ahí. Y bueno, temáticamente, por ejemplo, Motín anticipa un poco lo que va a ser Por sus propios ojos. Claro. La cadena anticipa lo que voy a desarrollar mejor en lengua materna. Uh-huh. Y bueno, en lo formal sí encuentro algunas cosas, pero como ya te digo, en los últimos se ha un poco depurado. Prefiero sí. Vos sabés que justamente mencionaste Motín. Motín es del 90 y pico, no recuerdo exactamente yo me lo había anotado, pero no me sale el cuaderno. Era del 90 y pico. 96. En ese momento no había tanto audiovisual de cárceles. Digo, ahora y como digo, en los últimos años se ha de hecho hasta de cárceles de mujeres. Digo, ¿cómo surgió Motín? ¿Qué fue lo que lo motivó? Surgió justamente porque en el 95 hubo un motín en Córdoba, en la cárcel de Encausados, que era una cárcel que estaba en el medio de la ciudad de Córdoba, donde hubo 3 muertos. Y no sé, por alguna circunstancia me interesó el tema, y cuando me acerqué a la puerta de la cárcel me impactó la cantidad de mujeres concentradas en la puerta. Pero era muy impactante. Mujeres, así, era como muy... La imagen era muy poderosa y muchas cámaras filmándolas. Y bueno, eso fue un poco. Entonces empecé a madurar la idea. Me dio curiosidad cómo vivían ellas, el encierro que vivían sus esposos o sus parientes en la cárcel. Y bueno, cómo era esta relación entre estas mujeres que estaban afuera y los hombres adentro. Y bueno, me sorprendió que no estuvieran organizadas en alguna asociación, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos quería agruparlas en una película. Así empezó. Y después tenemos como completaría ese movimiento, también lo que se produce cuando producís ficción a partir de ir a ver esas historias. Hay igual, evidentemente, acá algo que nos gusta mucho, que tiene que ver con tu trabajo tanto en el documental como en la ficción, y cómo en ese cruce vas aprendiendo técnicas distintas. Yo no lo voy a empujar a Gonza a hablar si no tiene ganas, pero Gonza, por ejemplo, vio tu documental sobre... Abelardo Castillo, ahí va, no quería decir el nombre mal, del documental, cuál es la bajada, y entonces también digo, bueno,
cuánto se informa de eso, que vos viste el documental también y por eso justo estábamos diciendo eso. Sí, a mí ese documental me había encantado, digo, lo fui a ver cuando estuve en el Bafisi, y a mí lo que me quedó también es el registro histórico. Abelardo Castillo murió hace casi 10 años ya, y ese documental lo vimos hace 2, cuando también habían pasado un par de años de la muerte de Abelardo, y para quienes somos muy lectores de él, me parece que quedó un registro histórico impresionante, sobre todo por lo que cuenta no solamente de su historia, sino también de su vida. Sí. Un dato que recuerdo cuando dice, no, a mí no me gusta viajar, me gusta quedarme en mi casa leyendo, ¿para qué me voy a ir si puedo estar acá con mis libros, mis amigos? Digo, esa parte de la vida de Abelardo, que por ahí no es tan conocida, una persona bastante difícil también para entrevistar, quedó como un material histórico impresionante en el documental. Y también preguntar qué te pasa a vos con ese documental, ¿no? Que quedó, como decía, como un registro histórico para la literatura de suma importancia. Sí. Bueno, y yo lo quiero mucho esa película también porque, bueno, un poco a raíz de esta película yo empecé a escribir también cuento, me fui para otra disciplina, y bueno, conocí a Abelardo a través de mi esposa Paula Grandío. Ella era muy amiga de Silvia y de Abelardo y de Silvia, y bueno, fue una oportunidad bárbara de poder registrarlo, y después me gustó también porque me gusta como que estoy contenta con la película, porque también me di cuenta de que que no había que cortar mucho, no había que intervenir demasiado el material, simplemente hacer unas poquitas cosas y ya estaba. Entonces también me gusta ese desarrollo en el tema de la puesta, en pensar como una puesta de cine en el documental. Eso, no sé si era la pregunta o ya me fui de tema. No, y también además, por las dudas, si alguien acaba de poner FM La Tribu, estamos hablando con Liliana Paolinelli, directora. También en el Bafisi va a haber en estos programas, hay uno, el segundo, que a mí me llamó sobre todo mucho la atención, de tener o no tener, que además de que, bueno, está Eva Bianco, que por sí ya es una actriz que aparece en otras producciones tuyas y que es como un ícono del cine cordobés. Y que todo lo que esté Eva Bianco lo vamos a ver y bancar, pero me sorprendió lo bien que se ve, la belleza de los colores, y en un momento pensé en utilizar este término y no sé cómo te lo ibas a tomar, pero almodovariano, ¿no? Sí, total. Sí. En el mejor sentido, ¿no? Sí, sí. Y dije, esto está muy bien. Sí. Y después vi la fecha, pues no sabía de cuándo era, y es también de hace 30 años. Sí, hace 30 años, 31 años. Se ve increíble. Sí. O sea, digo también, porque a veces pasa que cuando uno ve películas o producciones, como las que hablábamos al principio, más estudiantiles o las primeras, se entiende, bueno, cuestión tecnológica, pero ahí la cuestión tecnológica no era de avanzada y se ve realmente muy bien, además de la narración y los personajes, el trabajo de los actores, pero desde lo visual el salto es tremendo en muy poquito tiempo. Sí, claro, desde la primera película del 91, que es Verdad Consecuencia, un registro casi documental, al 95, sí, ahí ya teníamos un dinerito más para filmar, habíamos ganado un subsidio de la Fundación Antorcha, entonces primero yo estaba desesperada por tratar de filmar con otra cámara que no la Super VHS, ya había hecho muchas cosas, entonces quería dar un salto, y ahí sí filmamos en M2, y bueno, nos dimos algunos gustos, ¿no? Y sí, estábamos con Almodóvar a pleno. Creo que en cada una de las películas se puede rastrear la huella cinéfila. Claro, ¿qué te estaba gustando? En Verdad Consecuencia, bueno, Romer a full. Después no sé si uno se ve, pero bueno, en los pasos en la habitación, un poquito David Lynch en algunas tomas, en otras cosas Berman, no sé. También la historia y los personajes y lo que pasa con ese triángulo que se arma ahí entre esas tres mujeres, de vanguardia también para la época, porque el cine argentino, porteño muchas veces, con vocación nacional pero que no la tiene, no le daba bola.
No a una existía historia ni así. el tema, no existía el tema. Yo venía trabajando mucho sobre historias, tenía un proyecto que era hacer un decálogo gay. Claro. Que no existía en aquella época ni el término LGBT, Ujú. no existía la diversidad como tema, que ahora sí lo manejamos, pero en aquel momento y en Córdoba no existía nada de eso. Entonces cuando exhibí esa película en el Instituto Italiano de Cultura, se armó un revuelo, nadie entendía nada y todo el mundo salió muy enojado. Aparte, creo que es la primera escena en la que ella está hablando con el detective, para no spoilear demasiado, Claro. y usa el término, dice lesbiana, digo, en el 95, digo, Claro. era plantar una bandera en el mejor sentido, digo, y a partir Sí. de ahí la película se desarrolla, pero como que hoy es muy fácil de pensar que exista, pero hace 30 años no. No, hace 30 años no, y yo creo que también costó un poco el tema porque el problema no era ser o no ser lesbiano, no era un tema que se cuestionaban o que alguien cuestionaba a otro personaje. Creo que no tengo películas porque después yo seguí con la temática en otros largometrajes, pero nunca fue un tema que me parece que abordara desde ese lado una película sobre lesbianas. Pero bueno, en el 95 menos, ¿no? Era Claro. el conflicto es tener o no tener, no ser o no ser. Eso ya se daba por sentado y por aceptado. Bueno, salvo, ¿no? En esa escena con los padres de la Los padres. pareja, pero pasa, sí. Sí, un pero poquito. incluso esa escena es en el contexto de la película es fascinante verla hoy porque en un momento Claro. le dicen no me Sí, puedo no me casar puedo con casar. ella, le dice. Claro. Y entonces ella y vos decís, claro, bueno, obvio, estamos hablando del 95. Por las dudas, estamos en FM La Tribu, en Nunca Fuiste al Cine, con Liliana Polinelli. Y Rodri, vos querías agregar algo más. Antes te interrumpí. Bienvenido a la discusión. No me interrumpiste, se dio un diálogo hermoso. No, que cuando vi alguno de los cortos, se me hizo imposible no pensar, más allá de lo estético y los objetos que aparecen, en que el menemismo está muy presente. Digo, por ejemplo, no sé, creo que Verano es la chica está en la terraza, más allá de que tiene ahí tanto Verano como Otoño es el Sí, otro, el otoño. tienen, me parece que tiene algunos elementos fantásticos que me parecieron interesantes, pero Verano y Ateneo, digo, Verano estábamos en pleno menemismo donde la gente se iba a vacacionar a Miami y la chica está en una terraza tomando sol. Digo, Ateneo, eso de llamar y juntarse en una época donde primaba el individualismo frente a todo, digo, ¿cómo te atravesó el menemismo? En un momento además donde hasta la ley de cine no se hacían tantas películas. Claro. Mira, pasa que Ateneo es posterior, yo creo que ya estaba gobernando la Alianza. Pero bueno, yo sufrí el menemismo porque era muy difícil. Bueno, en el 95 ya empezaban a hacerse concursos en el Instituto de Cine, pero no sé, yo me acuerdo que tenía que anotarme en la DGI, que todavía no era AFIP. Y era un lío y no sé, me costó, no tenía trabajo, entonces me costaba mucho insertarme y demostrar, bueno, que tenía un proyecto de cine, pero no tenía los papeles Claro. para pedir un crédito, un subsidio. Creo que no había subsidio en aquella época, entonces era muy difícil. Y bueno, era una forma de hacer lo que se podía con los medios con los que contábamos, pero sí lo padecí. Después, bueno, vino la Alianza y hubo un poquito de apertura, pero ahí tuve la ayuda del gobierno de Córdoba, donde ya estaba de la Sota, o sea, gobierno peronista. Claro. Me ayudó mucho un amigo y director de cine, Cuqui Dintino. Él estaba a cargo de la agencia Córdoba Cultura, entonces sí tuve una ayuda oficial. Y ahí pude filmar estos 3 cortos que se presentaron en un festival de Mar del Plata en 2003, me parece, con el nombre de Comedias. Bueno, Ateneo, Los Días de la Regla y La Flor de la Vida. Ahora volví a la concepción original, que era presentarlos como cortos independientes. De hecho, están Pero desperdigados. Están desperdigados, pero bueno, tienen la misma letra, la tipografía, un poco para ubicarlos. Y los filmé a lo largo de un año. Me acuerdo que empecé a filmar en el 2000, Los Días de la Regla, después siguió La Flor de la Vida y terminó Ateneo, sí. Y ya después vino la debacle de 2001.
Y por momentos también, esto que decía Rodri de la influencia del menemismo o el final del menemismo con el trágico gobierno de la Alianza, nos lleva al presente también, ¿no? Digo, estamos viendo estos 4 programas que, por las dudas, si están escuchando ahora y quieren buscar en la página de Bafisi días y horarios, no voy a repetir todos ahora porque vamos a perder mucho tiempo y preferimos hablar con Liliana Paolinelli. Tienen 4 programas para ver estos cortos y mediometrajes producidos que no son toda tu obra, porque hay mucho más después. De hecho, hemos hablado recién de otras posteriores, pero que me parece que informan un poco sobre cómo también se producía cine en otra época. ¿Cómo es producir cine hoy, en este momento, ¿no? ¿Cómo ves el momento de producir ahora películas cuando el instituto está en una situación decadente? Bueno, mira, justamente hoy estuve hablando, ahora terminando otro documental, pero bueno, sí, hablando con la editora, está bastante malo el panorama. Uh-huh. Entonces, pero bueno, mira, a mí me pareció bueno rescatar todas estas películas porque creo que puede ser un aliciente para no bajar los brazos, para seguir filmando. No quiero que esto se lea como que, porque esto lo pueden tomar después los que defienden que se puede hacer cine del instituto, ¿no es cierto? No hago esa lectura, sino simplemente, que mostrar que en épocas muy conflictivas y también en la época del neoliberalismo de los 90 se podían hacer cosas, pero bajo la forma de resistencia, ¿no? Uh-huh. No. Es como un poco de, se pueden hacer películas a pesar de la coyuntura, aunque queremos que el mañana sea mejor. Exacto, que tenemos derecho a que sean las cosas mejor. Pero claro, no nos quiten la posibilidad de contar estas historias. Exacto. Estuvo Liliana Paolinelli en Nunca Fuiste al Cine, un gusto que nos dimos acá y que obviamente les invitamos a todos para que vayan a las salas al Bafisi a ver estas películas y bueno, y seguir esperando las que van a venir también. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Documentales por Gonza Penas. Documentales. Otra forma de ver y de escuchar. Seguimos aquí, última media hora de este programa número 148, cerquita de los 150. Vamos a tirar la casa por la ventana. No tenemos un mango, ¿qué vamos a hacer eso? ¿Cómo anda? Ha venido con esos anteojos y yo la remera de Day Live. Gonza Penas, ¿cómo está? Impresionante, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos conectados. Gonza Penas, con su columna de documentales, va a hablar de Bafisi, pero tenés una perlita hacia el final, que me parece que no está en Bafisi. No, está bien. Tengo una perlita hacia el final. Primero, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas oyentes de la tribu. Vamos, por supuesto, a hablar de documentales que hay en el Festival de Cine Independiente, de donde tomamos un poco el nombre de esta columna. Una de las que más estoy esperando es El infierno está encantador, Gulp, 1985, de Lisandro Carcavallo, el mismo director del documental de Cemento, que se estrenó en el Bafisi del 2017 en Plaza Francia, ¿no? Al aire libre. Exactamente, era en Plaza Francia. Sí, fuimos juntos, creo. Director se mete con el primer disco de Los Redondos, pero no con el disco, sino con la presentación de ese disco en Cemento, año 1985, hablando de registros históricos, como decíamos en el bloque anterior, con el documental de Abelardo Castillo. Seguramente sea de suma, para mí va a sumar a la vida de Los Redondos porque no hay tanto material de los primeros discos, hay cosas de Los Redondos para ver, pero generalmente son de obras en adelante, del 88, 89 en adelante, de ahí para atrás no hay mucho material. A mí me parece que va a sumar y mucho, lo estoy esperando desde que supe que existía la posibilidad de que se realizara este docu, así que seguramente lo iré a ver, estaré hablando del mismo en alguna columna futura. También recordé
digo, debe ser similar a Fuck You, el último show que estuvimos hablando cuando se estrenó el Bafisi pasado, de José Luis García. También va a tener una proyección en este Bafisi, se va a repetir. Recordemos que una de las críticas fue que poco se pudo ver después del Bafisi este documental, así que bienvenido sea que pueda volver a proyectarse en el festival. Recordemos que es el último show de Sumo en Obras. Es un documental además que se vio poco porque la idea es que no se podía hacer funciones con fin de lucro. Exacto. Entonces, en general, en todos los lugares donde se pasó eran en centros culturales, en bibliotecas, en lugares que no cobraran entrada. Entonces limitó también mucho su circulación. Sí, no de tuvo hecho, estreno comercial, digamos. Imagino que la función del Bafisi será de ingreso gratuito. Después habría que ver cómo es eso, pero la del año pasado no se cobró. Sí, tal cual. Y creo que hay entrada para todo lo que voy a decir ahora en el Bafisi, así que si alguien está escuchando la columna y a alguna le interesa, vaya a la página a sacar porque hasta las 2 de la tarde había entrada para todo. Otra de las que estaba esperando es El Camino Contrario de Daniel Flores y Martín Wine. Es sobre Hernán Reina, el líder de El Corte, una banda post-punk de los años 80, medio de culto. Así que ahí va a haber un clásico documental de Bafisi. ¿Vieron cuando el año pasado o el anterior decíamos, esta película es película nivel Bafisi? Bueno, esta seguramente sea una de ellas. Voy a estar también cubriéndola, así que cuando la vea voy a traer la reseña. También tenemos Príncipe Oscuro, una película que se inclina más hacia la vida de Carca, sobre todo en la época de Babasónicos. Así que también ahí tenemos un documental. En la época en la que sacó una foto con Messi, por ejemplo. Claro. Claro. Bueno, yo lo que creo de este documental es que también va a haber una línea homenaje, ¿no? A Carca, así que también la estoy esperando hace un tiempo. Y por último... Este es de Loretti. Sí. De Nicanor Loretti. Que exactamente. No sé si nos trae una ficción también este año en el Bafisi. Ahí va, Vamos. mira, sí, claro, bueno, alguien que está ligado al cine de terror, ¿no? Exacto, sí. Abonado en el Bars todo el tiempo. Exacto. Y la otra es Nuestros días en mi memoria, una película sobre estelares, una banda que a mí me gusta mucho. Seguramente vayamos con todos mis amigos, con quien siempre voy a ver a esta banda. Es de Gonza López, así que se va a estar estrenando en el Bafisi. Voy a ir a estas películas, ni bien las vea, voy a traer las reseñas. La idea, como siempre, es hacer una columna especial, Bafisi, ¿no? Pero también, por fuera del Bafisi, y una película de la que también hablamos, como decía, de Fuck You, de El Último Show de Sumo, es Atahualpa Yupanqui, un trashumante de Federico Randazzo Abad, que también hablamos en la misma columna de la que hablé de Fuck You, porque creo que fue la última columna del 2024, cuando traje los mejores documentales de ese año, y hablé de este documental. Se va a estar proyectando el viernes 24 de abril a las 20:30 en nuestro querido Hasta Trilce, Masa 177, donde nos juntamos muchos martes a ver a Peña. Santi duerme ahí cotidianamente. Yo directamente tengo llave para cerrar. Cuando me voy, bajo la persiana. Podríamos decir que es tu segunda casa, casi tu primera. La primera, claro. Sí. Aparte es un lugar que, más allá de que vamos todos los martes a ver películas en Peña Sin Cadenas, en Fílmico, son películas sorpresa, también es un lugar de mucha tradición musical. Claro. Sí, no solo teatral. Y también teatral. Recuerdo que estuvo, por ejemplo, la última obra de la novela de Puig, hace Las muy Patas poquito. en las Fuentes. Sí, también, claro. Cae la Noche Tropical esta hora. Claro. Sí. Un lugar que nos gusta mucho. Nos gusta mucho porque tienen además una sensibilidad adecuada a Nunca Fuiste al Cine. Sí, usted, Santi Sin Cadenas se va a llamar. Sí. El año que viene ya no es más Peña Sin Cadenas. Santi Trilce soy yo ahora. Espectacular. Bueno, estas son las recomendaciones. Entonces recuerdo, viernes 24 de abril, la película de Yupanqui. Si quieren ir a escuchar la reseña que hice de la película, pueden ir a la segunda columna de documentales allá por el año 2024. También de Fuck You, las del Bafisi, por supuesto, todavía no las vimos. Las vamos a ver en el festival y la voy a traer en alguna próxima columna. Pero el tema de la columna de hoy es el documental sobre el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Ahora voy a decir por qué hago esta aclaración. El origen de los Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel, de Ben Feldman, año 2025, se acaba de estrenar en Netflix. ¿Por qué digo lo de el guitarrista? Porque hubo toda una controversia si iba a ser un documental de los Peppers o un documental del guitarrista, del primer guitarrista de los Chili Peppers.
Ellos salieron a decir, a nosotros nos vinieron a hacer preguntas sobre Hillel Slovak y nosotros hablamos de él. Esto no es un documental de la banda. Salieron a aclararlo como abriendo un paraguas, como diciendo, bueno, a ver qué nos van a decir después de este documental si solo es de Slovak, porque después, cuando nosotros seguimos sin él, no aparece nada. Abrieron el paraguas, creo que estuvo bien. El documental es un homenaje a Hillel Slovak, que es el primer violero de los Peppers. Yo, la verdad que no sabía que ellos eran amigos de la infancia. Cuando digo ellos, me refiero a Anthony Kiedis y a Flea, cantante y bajista de los Red Hot Chili Peppers. Sí sabía de la vida de Slovak porque los Peppers fueron mi primer amor, por así decir, en la música. Después tengo la suerte de estar influenciado por el tango, por mis abuelos, por el rock nacional, por mi mamá y mi papá, pero la primera banda de la cual me enamoré por afuera, de todas las influencias familiares, fueron de los Peppers. De hecho, fue mi primera banda en vivo. La primera banda que voy a ver en vivo es cuando presentan Californication en el Luna Park en el 99. Lo cual habla de tu juventud, básicamente. Nos querés enrostrar que sos una persona muy joven. No tanto, voy a cumplir 40. Que ahora está Alex en la mesa, entonces te podemos disputar, pero si no, era muy feo lo que estás haciendo. Bueno, el primer show de los Peppers en realidad es la vuelta del segundo guitarrista, que es John Frusciante, el guitarrista que entra cuando Hillel Slovak fallece de sobredosis de heroína. Por eso estoy diciendo que es una especie de homenaje a ese primer guitarrista de los Peppers, que es el que marca el sonido característico de la banda. Decía, yo no sabía que eran tan amigos de la infancia, eran 3 amigos que se juntaban en Los Ángeles a bardear, básicamente. Sí. El comienzo me hace acordar mucho al comienzo del Juguete Rabioso de Roberto Art. O sea, como que son todos pequeños Silvio Astier, Enrique y Lucio saliendo a bardear en Los Ángeles, pero en Flores en Los Ángeles. Pero hay algo de eso al comienzo del... Medio lumpen. Medio lumpen. No, sí, medio no. Totalmente lumpen. Porque eran 3 punks adolescentes bardeando por ahí, haciendo de las suyas, y dije, wow, esto yo no lo sabía. Y aparte hay un dato de color, que tampoco sabía. Slovak tocaba en otra banda, eso sí, en Anthem, y Kiedis y Flea eran muy fanáticos de esa banda. Y tenían un pin de la banda, y un día se quedan haciendo dedo en la ruta para ir de un lado al otro, y los levanta Slovak. Y le dicen, hermoso. Bueno, aguante Anthem. Sí, somos fanáticos tuyos. Y ahí como que pegan más onda todavía. Lo van a ver a Anthem, y encima renuncia el bajista de Anthem. Y le dice a Flea, che, ¿querés venir a tocar unos temas? Obvio. Dice Flea, se pone a tocar el bajo en Anthem con Slovak. Llega un día Kiedis y dice, che, suena buenísimo, me encanta, qué sé yo, y se van a una fiesta, esas fiestas de parranda, por así decir, hollywoodenses en Los Ángeles, y hacen una especie de trío para cantar un par de temas, y dicen, che, ustedes tienen una conexión arriba del escenario impresionante, ¿no pensaron en seguir juntos? Nah, no sé, somos amigos, bla. Y claro, después empiezan de a poquito a formar lo que va a ser los Chili Peppers, Anthem se termina, Slovak, Flea y Kiedis ya tienen cuasi armada esta banda, que tiene un solo tema, Out in LA, ¿no? Un tema que después fue muy conocido de los comienzos de los Peppers, y salían por los barrios, en las fiestas, en esas fiestas tipo películas American Pie, sí, a cantar esta canción, que la habían como pegado hacia mediados de los 80, y se terminan después yendo a grabar este primer disco de los Chili Peppers, que sale en el 84, con otro amigo, que es Jack Irons, el baterista, el primer baterista de los Peppers, y entran a grabar lo que va a ser Red Hot Chili Peppers, el primer disco de la banda en el año 1984, pero hay un tema. El productor, que es el violero de Gang of Four, por ejemplo, entre otros productores que había, se pelean con los de la banda, y Slovak y Irons se van en medio de la grabación. Entonces, claro, el primer disco queda medio raro porque queda como con distintos estilos. Algo que lo que los escuchamos bastante a los Peppers, lo notamos. Hay un estilo medio funky psicodélico, hay un estilo medio punky, hay un estilo medio rock de los 80 en Norteamérica. Pero ¿qué pasa? Sale y es un boom de ventas, 300.000 copias, digo, para un primer disco, ¿no? Claro, sí, por supuesto. 300.000 copias vende el primer disco de los Peppers, después vuelve Slovak a grabar con ellos, terminan girando por Estados Unidos y graban Freak Steely, un disco del año 1985, del que hablé cuando hice la columna de Sly Stone, porque ahí tocan un cover de Sly and the Family Stone, los Peppers, y ahí sí medio como que la terminan de pegar. Todavía no había vuelto Irons, el primer baterista. Che, Gonza, me acaba de llegar un mensaje de alguien que se enganchó recién y que le recabió la columna, pero me dice, che, ¿de qué está hablando? Porque quiero buscarlo.
Estoy hablando del origen de los Red Hot Chili Peppers, nuestro hermano Hillel, que lo pueden encontrar en Netflix, el documental del guitarrista de los Peppers. Estamos entonces ya sobre la mitad de la película, porque claro, no es un documental de los Peppers, es un documental sobre el guitarrista de los Peppers. Entonces, claro, todo aquel que conoce a la banda sabe que grabaron 3 discos con Slovak y estamos en el segundo. Y acá entra un personaje que va a ser clave en la vida de los Peppers, que es George Clinton, el cantante de Funkadelic, por ejemplo, también de Parliament, bandas de funk muy conocidas, y los agarra y le dice, che, los tengo que producir yo a ustedes, porque a ustedes les gusta el funk, les gusta el punk, vengan, yo los produzco y la van a recontrapegar. Les produce Freaky Steely, efectivamente la terminan pegando por Estados Unidos, empieza a ser una banda ya un poco más masiva hacia fines de los 80, los Red Hot Chili Peppers, pero van a tener un protagonista que es letal, literalmente, la heroína en la vida de los Red Hot Chili Peppers, y ahí empieza a cambiar el tono del documental, porque ellos empiezan a hablar ya distinto. Kiedis, Flea, el hermano de Slovak, empiezan a decir, cambiaron las actitudes, empieza a ser gente rara, gente que está bien, vivía de fiestas, tocaba, estaba en el ambiente del rock, pero que también estaba muy angustiada, muy bajoneada, muy como colgada. Claro, la heroína empieza a hacer estragos en la historia del rock hacia la década de los 80, le toca a los Peppers, graban el tercer disco, también producidos por George Clinton, y es el disco que de alguna manera los hace pegarla antes de entrar al mainstream, ¿no? O sea, cuando eran una banda, pasaron de ser una banda indie a una banda muy conocida, y los deja como en la puerta del mainstream, porque cuando están girando con ese tercer disco, Hillel Slovak dice, no puedo dejar la heroína, y a los 2 días llama al hermano y le dice, me parece que está todo mal, y se termina muriendo de sobredosis el 25 de junio de 1988, en plena subida de los Peppers. Acá hay 2 cosas que pasan en el documental que me sorprenden. Una es, Flea se quiebra, se pone a llorar, literal, es muy fuerte lo que dice, ¿no? sobre Slovak, y Kiedis, que también está muy conmocionado, dice, yo no pude ir al cementerio a despedirlo, porque yo siento que la familia piensa que yo fui una mala influencia por tener la misma adicción que él. Después el hermano termina hablando de Slovak y dice, no, nada que ver, mi vieja no pensaba eso de él. Con lo cual se arma toda una confusión de dime y verás, que la realidad es que termina siendo muy emotivo el final del documental. Para colmo, y lejos de pecar de soberbio, el documental no termina sin nombrar a John Frusciante, que aparece en el documental, mientras suena una alarma, aparece en el documental diciendo, yo tenía que agarrar y copiarle el estilo a mi guitarrista preferido, que era Hillel Slovak. ¿Qué hace Frusciante? Empieza a practicar otros sonidos, empieza a practicar otros acordes, empieza a practicar otras maneras de tocar, y se da cuenta en el 5º, 6º, 7º show, dice, no, yo tengo que tocar como tocaba mi ídolo, no tengo que inventar nada, no tengo que sumar nada, tengo que sonar como sonaba Slovak en vivo. Y se pone a tocar como él sabía, porque él había aprendido básicamente con el estilo de Slovak, y los Peppers graban Mother's Milk, que es el disco con el que la terminan de pegar y entrar al mundo mainstream de la música y del rock en el mundo. Y ahí termina el documental. O sea, termina con Frusciante, un joven Frusciante con cresta, muy punky, diciendo esto que les acabo de decir. Y claro, y después Flea despide a Slovak, Kiedis despide a Slovak, Frusciante lo ama a Slovak, dice que si él no hubiese tocado la guitarra, posiblemente no hubiese aprendido nada de lo que aprendió a lo largo de su carrera. Y ahí termina. ¿Por qué me sorprende que termine ahí? Porque después los agarra Rick Rubin y graban Blood Sugar Sex Magic, entre otros exitazos, los Peppers. Pero bueno, claro, lo habían anticipado ante Kiedis y Flea. Esto no es un documental de los Red Hot Chili Peppers, es un homenaje a Hillel Slovak, imperdible, que está en Netflix. Excelente, Onza, apenas con su columna de documentales. ¿Querés repasarte rápidamente lo que dijiste del Bafisi? Sí, porque di muchas recomendaciones. Como decía Santi en el bloque anterior, no vamos a decir los horarios porque vamos a perder mucho, porque aparte hay varias funciones de cada una. El infierno está encantador, Gulp 1985, de Lisandro Carcavallo, sobre la presentación del primer disco de Los Redondos en Cemento. El camino contrario, de Daniel Flores y Martín Guain,
que recorre la vida de Hernán Reina, el líder de la corte. También va a estar otra vez Fuck You, el último show sobre el último Obras de Sumo de José Luis García. Príncipe Oscuro de Camilo de Cabo, sobre la vida de Carca, sobre todo como miembro de Babasónicos. Y por último, Nuestros días en mi memoria, una película sobre estelares de Gonzalo López, de la banda de Moretti, la banda platense que tanto nos gusta, estelares. Y también hago una postilla, no es un documental propiamente dicho, de hecho es una ficción, y habíamos dicho en la primera columna que no íbamos a hablar de ficciones de rock, pero voy a hacer una salvedad porque un amigo, Nahue Bugacio, va a estar presentando su película sobre el movimiento hardcore. Es una ficción, ¿sí? Por amor seguiremos, ¿sí? Se llama, sobre una chica que tiene problemas económicos en el medio de una crisis y entra al mundo del hardcore nacional en los turbios que tanto nos gusta, donde pasan hardcore punk. Bueno, es una ficción, pero también tiene un tinte de documental en el fondo, porque bueno, retrata todo un poco cómo es la movida del hardcore, sobre todo en estos últimos años cuando tuvo cierto crecimiento, sobre todo post pandemia, así que también la recomiendo, se va a estrenar en el Bafisi. No es un documental, pero me parece que bien vale la pena verla. Bien, bien. Y el viernes 24, ¿sí? 8:30 de la noche en Hasta Trilce, Massa 177. ¿Qué va a estar pasando, Gonza? Van a estar proyectando nuevamente la película sobre Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui, un transhumante, de Federico Randazzo Abad. Peliculón que nosotros reseñamos en la segunda columna de documentales allá por el año 2024, que pueden ir a ver la reseña a YouTube, a mi newsletter, o escucharla en Spotify, y después pegarse una vuelta por Hasta Trilce el viernes 24 y verla, porque la realidad es que nos encantó esa película sobre Don Atahualpa. Excelente, Gonza, apenas que también a todo eso le sumó la reseña de El origen de los Red Hot Chili Peppers. Nuestro hermano Gil, el de Ben Feldman, que se estrenó, ya está en Netflix. Sí, está en Netflix hace 2 semanas ya. Vaya a verlo, porque la verdad que nos dejó cebados. Creo que los dejo ya y me voy corriendo a ver el documental.